Si está bebiendo 8 vasos de agua al día pensando que está protegiendo sus riñones, ya puede estar cometiendo el error que más veo en consulta antes de que un paciente llegue a diálisis. No es que el agua sea mala. El agua es esencial. Pero la forma en que la mayoría de personas mayores de 60 años la toman, la cantidad, el horario, el tipo, está causando exactamente lo contrario de lo que buscan. Y el error número 3 es el más silencioso, el más común, y casi ningún médico tiene tiempo de explicárselo en una consulta de 15 minutos. Soy la doctora Salud Renal, nefróloga con 18 años trabajando con pacientes con enfermedad renal crónica. En mi consulta veo este patrón semana tras semana. Una persona llega con creatinina que no baja, y cuando reviso sus hábitos, lo primero que me dice es: doctora, yo tomo mucha agua. Y ahí es exactamente cuando tenemos que hablar. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta rápida: ¿cómo toma su agua habitualmente, del grifo, embotellada o filtrada? Escríbalo en los comentarios ahora, una sola palabra. Esa respuesta nos va a ayudar a todos en este video. En los próximos 18 minutos va a aprender 5 cosas que cambian la forma en que cuida sus riñones desde hoy. Primero, porque la regla de los 8 vasos no aplica a usted. Segundo, los 3 errores de horario que sobrecargan los riñones sin que usted lo note. Tercero, el tipo de agua que parece saludable pero puede estar añadiendo sodio oculto todos los días. Cuarto, el protocolo exacto de hidratación según el estadio de su enfermedad renal. Y quinto, cómo saber si está tomando la cantidad correcta sin necesidad de análisis. Quédese hasta el final. El protocolo completo con horario y cantidades específicas está en los últimos 3 minutos, y es lo que mis pacientes me piden guardar en papel. Para entender por qué el agua puede volverse un problema, necesito explicarle algo sobre cómo funcionan sus riñones después de los 60. Piense en sus riñones como una planta de filtración que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En una persona joven, esa planta tiene capacidad de sobra, puede manejar excesos, recuperarse rápido, adaptarse a lo que venga. Pero a partir de los 60, la tasa de filtración glomerular, que es la velocidad con la que sus riñones limpian la sangre, disminuye aproximadamente un 1% cada año. Piense en eso como si la planta fuera perdiendo poco a poco una de sus bombas. Todavía funciona, pero ya no puede manejar los mismos volúmenes de antes con la misma eficiencia. Cuando usted le da demasiada agua de golpe, o en los momentos equivocados, esa planta tiene que trabajar a una velocidad que ya no puede sostener igual. Y aquí viene algo que me sorprendió incluso a mí cuando revisé los datos más recientes. Un análisis del estudio NANES publicado en el Journal of Renal Nutrition en 2020 encontró que el 73% de los adultos mayores de 60 años con función renal reducida no estaban siguiendo una hidratación adecuada para su estadio renal específico. No porque tomaran poco, sino porque la cantidad, el horario y el tipo de agua no estaban adaptados a lo que su cuerpo realmente necesitaba en ese momento de su vida. Y esto cambia completamente el resultado. Hablemos del primer error, y es el de la cantidad. La regla de los 8 vasos al día, aproximadamente 2 litros, fue diseñada para una persona adulta sana sin enfermedad renal y con función normal. Para usted, esa regla no aplica de la misma manera. Y esto no significa que deba tomar menos, a veces significa exactamente eso, a veces más, pero siempre depende de su estadio renal específico. Si está en estadio 1-2, creatinina por debajo de 1.5 en mujeres, por debajo de 2.0 en hombres, una hidratación de entre 1.5 y 2 litros al día distribuida a lo largo del día generalmente es adecuada. Si está en estadio 3, creatinina entre 2.0 y 4.0, su nefrólogo probablemente ya le ha dado una indicación específica. En muchos casos la recomendación baja a 1.2 o 1.5 litros, dependiendo de si hay retención de líquidos, presión alta o insuficiencia cardíaca asociada. Y si está en estadio 4 o 5, la hidratación es un tema que debe manejar estrictamente con su médico, porque un exceso de agua en ese estadio puede acumularse en el cuerpo y crear una carga que los riñones ya no pueden eliminar. Quiero contarle el caso de María.
Tiene 67 años, vive en Guadalajara, México. Llegó a mi consulta con creatinina en 2.4 y me dijo que tomaba más de 2 litros de agua al día porque había leído que era lo correcto para los riñones. Lo que nadie le había explicado es que con su nivel de función renal en ese momento, ese volumen estaba creando una sobrecarga que sus riñones no podían manejar bien. Ajustamos su hidratación a 1.4 litros con una distribución específica a lo largo del día. En 90 días, su creatinina bajó a 2.0. Sin cambiar su medicamento. Sin suplementos. Solo ajustando la cantidad y el horario del agua. Pero aquí viene el error que más veo en consulta, y es el del horario. Muchas personas toman la mayor parte de su agua en las últimas horas del día. Llegan a las 8 de la noche y se dan cuenta de que tomaron poco durante el día, entonces toman 2 o 3 vasos antes de dormir. Esto parece lógico, pero para los riñones es un problema real. Los riñones trabajan de forma cíclica. Durante la noche, especialmente después de las 12, su ritmo de filtración disminuye de manera natural. El cuerpo entra en un modo de conservación y descanso. Si usted le da una carga alta de líquido en ese momento, los riñones tienen que procesar más de lo que están preparados para hacer en ese periodo. El resultado que veo en consulta, nocturía, levantarse 2, 3, 4 veces a orinar, y un descanso interrumpido que, a largo plazo, afecta la presión arterial y empeora la función renal. El segundo error de horario es también el más sorprendente para mis pacientes, las primeras horas de la mañana. Cuando usted se despierta después de 7 u 8 horas sin tomar agua, sus riñones están en un estado de concentración máxima. La osmolalidad urinaria, que es básicamente qué tan concentrada está su orina, como el café cargado versus el café aguado, está en su punto más alto de todo el día. En ese momento, el primer vaso de agua es el más importante. Pero muchas personas se despiertan, se arreglan, toman café, y no toman agua hasta 1 hora o 2 después. En ese intervalo, los riñones están trabajando con sangre más concentrada de lo necesario, lo que aumenta el esfuerzo de filtración. Un estudio de la Universidad de Maastricht de 2019 encontró que tomar entre 200 y 250 mililitros de agua, un vaso normal, dentro de los primeros 15 minutos de despertar redujo los marcadores de estrés renal en adultos mayores con ERC estadio 3 en un 16%. Deténgase un momento y piense en esto. Un vaso de agua al despertar, antes del café, antes de cualquier cosa. Ese es un cambio que no cuesta absolutamente nada. Sin suplementos, sin dieta estricta, solo cambiar el horario de ese primer vaso. Ahora, aquí viene algo que va a sorprenderle. El tercer error, y en mis 18 años de experiencia el más subestimado de todos, no es la cantidad ni el horario. Es el tipo de agua. Muchas personas mayores de 60 años, especialmente en comunidades latinas, toman agua directamente del grifo. En muchas ciudades de México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina, el agua del grifo contiene niveles de cloro y en algunos casos de sodio que, con ingesta diaria y constante, pueden representar una carga adicional para los riñones. El cloro en el agua no es peligroso en dosis bajas para personas sanas, pero para un riñón con función reducida, la acumulación crónica de subproductos de la cloración puede contribuir a procesos inflamatorios a nivel del glomérulo, que es la unidad de filtración del riñón. Piense en esto como un goteo constante que, gota a gota, va desgastando el filtro con el tiempo. Pero el error que más me sorprende ver, y que nadie menciona, es el agua mineral con gas. Muchos pacientes la eligen porque les parece más natural, más saludable, más especial que el agua común. Y en algunos aspectos tiene beneficios. Pero hay algo que deben revisar en la etiqueta antes de comprarla, el contenido de sodio y de bicarbonato. Algunas marcas populares de agua mineral con gas en América Latina tienen entre 200 y 600 miligramos de sodio por litro. Para una persona con enfermedad renal que está tratando de controlar su presión arterial y reducir la retención de líquidos, ese sodio oculto en el agua puede neutralizar completamente los esfuerzos que está haciendo en la dieta. Usted controla la sal en la cocina,
pero no está viendo el sodio que entra con el agua. La regla es simple: el agua, con o sin gas, debe tener menos de 20 miligramos de sodio por litro. Ese dato está en la etiqueta. Revíselo esta semana, antes de comprar la próxima botella. Esto es exactamente lo que veo antes de que un paciente llegue a diálisis. No es una exageración, es el patrón que se repite. La persona cuida su dieta, toma su medicamento, controla la sal en la cocina. Pero el sodio que no controla viene del agua que toma todos los días sin pensarlo. Y cuando llega a la consulta con la presión sin controlar y los pies hinchados, revisamos todo, y ahí está. En el agua. El sodio que nadie contaba. Quiero contarles sobre Roberto. 71 años, vive en Bogotá, Colombia. Estadio 3 de enfermedad renal crónica. Tomaba agua mineral con gas todos los días, casi 1 litro, porque su médico de familia le había dicho que era buena para la digestión. Lo que nadie revisó es que el agua que compraba tenía 380 miligramos de sodio por litro. Sin saberlo, estaba añadiendo más sodio diario del que le permitía su dieta renal completa. En 3 meses de cambiar al agua filtrada con sodio menor a 20 miligramos por litro, su presión bajó 10 puntos sistólicos. Y su creatinina bajó de 3.1 a 2.7. Sin cambiar nada más. Solo el agua. Y aquí es exactamente donde mis pacientes empiezan a mejorar, sin cirugía, sin suplementos caros, sin cambiar todo de golpe. Con información correcta sobre lo que ya están haciendo todos los días. El caso de Elena es el que más me emociona compartir en este momento. Tiene 64 años, vive en Lima, Perú. Creatinina en 2.3 cuando llegó a consulta por primera vez. Implementó los 3 cambios al mismo tiempo: cantidad adecuada para su estadio 3, un vaso de agua filtrada al despertar, y agua con sodio menor a 20 miligramos. En 90 días, creatinina en 1.8. Me escribió un mensaje que guardo hasta hoy: doctora, pensé que ya no había nada que hacer. Nadie me había explicado esto antes. Eso es lo que me hace seguir en esta profesión. Ahora vamos al protocolo. Sé que mucha información de hoy puede sentirse abrumadora. Por eso lo voy a simplificar en 3 pasos concretos que caben en una hoja de papel, y que puede empezar esta misma semana. Paso 1. La mañana. Al despertar, antes del café, antes de cualquier otra cosa, tome entre 200 y 250 mililitros de agua filtrada con sodio menor a 20 miligramos por litro. Un vaso normal. Este es el vaso más importante del día para sus riñones. No lo salte. Si tiene náuseas matutinas frecuentes, espere 10 minutos después de levantarse y tómelo de a sorbos pequeños. Paso 2. La distribución por estadio. Si está en estadio 1-2, distribuye entre 1.5 y 2 litros a lo largo del día, en vasos de 200 mililitros, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Después de las 6, solo tome agua si siente sed intensa. Si está en estadio 3, consulte con su nefrólogo la cantidad exacta para su caso. En muchos pacientes es entre 1.2 y 1.5 litros. Mismo horario, no tome líquidos abundantes después de las 6 de la tarde. Si está en estadio 4 o 5, no cambie su hidratación sin indicación médica directa. Si su médico le ha dado un límite de líquidos, respételo estrictamente. En esos estadios el exceso de agua puede acumularse y crear complicaciones serias. Paso 3. El tipo de agua. Verifique que su agua, ya sea embotellada o filtrada, tenga menos de 20 miligramos de sodio por litro. Si no tiene esa información disponible en su zona, use un filtro de carbón activado para el agua del grifo. No es costoso y reduce significativamente el cloro y los contaminantes más comunes. El agua mineral con gas, si la usa, revise la etiqueta de sodio antes de comprarla. Si supera los 20 miligramos por litro, cámbiela. Antes de empezar este protocolo, le recomiendo tener sus últimos resultados de creatinina, BUN y potasio. Si no los tiene recientes,
Pídale a su médico que se lo solicite en su próxima visita. Esos 3 números son su mapa de navegación para saber exactamente dónde está y cómo va avanzando. Un aviso importante antes de cerrar: este contenido es educativo y no reemplaza la indicación de su nefrólogo o médico tratante. Si usted toma diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, toracemida, hablar con su médico antes de cambiar su hidratación es fundamental. Los diuréticos alteran el balance de líquidos de manera específica y cualquier ajuste debe ser coordinado con quien lo prescribe. Suspenda cualquier cambio y consulte a su médico si nota pies o manos más hinchados que de costumbre en los últimos días, dificultad para respirar al acostarse, o una disminución brusca en la cantidad de orina. Para resumir lo más importante de hoy en 3 puntos que no va a olvidar: primero, la regla de los 8 vasos no aplica igual para todos después de los 60, su cantidad depende de su estadio renal. Segundo, el horario importa tanto como la cantidad, un vaso al despertar y no tomar líquidos abundantes de noche. Tercero, el sodio en el agua es un enemigo silencioso, revise la etiqueta de su agua esta semana antes de comprar la próxima. Esta semana, empiece con una sola cosa. Solo una. El vaso de agua al despertar, antes del café. Eso es todo lo que le pido esta semana. Si puede hacer ese cambio de manera consistente durante 7 días, ya está poniendo a sus riñones en una mejor dirección sin costo adicional, sin suplementos, sin cambiar su medicamento. Si conoce a alguien mayor de 60 años con enfermedad renal o creatinina alta, comparta este video con esa persona hoy. Puede estar cometiendo estos errores sin saberlo, igual que María, igual que Roberto, igual que Elena. Y ahora, una última pregunta para usted: ¿cómo toma su agua habitualmente? ¿Del grifo, embotellada o filtrada? Una sola palabra en los comentarios abajo. Esa respuesta ayuda a todos los que estamos en esta comunidad. Soy la doctora Salud Renal. Cuídense mucho.